Mi mamá quiere que me mude con mi padre abusivo de mi propia casa para hacer lugar para mi media hermana, pero la echo y hago una publicación que hace que hierva de rabia. He leído muchas historias de personas que se quejan de sus madres abusivas, pero puedo apostar mi mano derecha a que mi historia supera a cualquiera de las suyas. Verás, nací cuando mi madre, Mary, quedó embarazada accidentalmente de su novio del colegio, haciendo mucho énfasis en la palabra accidental, porque fue mi madre quien prácticamente le rogó que durmiera con ella la noche del baile de graduación. Eran jóvenes, insensatos, y pensaron que podrían salirse con la suya sin usar protección. Mi madre tenía miedo de que mi padre biológico la dejara ahora que habían terminado la escuela secundaria. Así que pensó que tal vez acostarse con él podría hacer que él se sintiera más unido a ella. Bueno, como puedes imaginar, fue el peor error de sus vidas. Lo único que terminó pasando fue que quedó embarazada de mí. En esos días, el embarazo adolescente era aún más mal visto, especialmente cuando perteneces a buenas familias cristianas. Mi madre estaba asustada y suplicó a mi padre que la ayudara a encontrar una solución, pero resultó que él no quería tener nada que ver con el embarazo. Le dijo firmemente a mi madre que debía abortarme antes de que sus padres se enteraran. Pero mi madre tenía miedo de ser descubierta. Al final, no tuvo más remedio que confesarle todo a mi abuela, quien casi se puso histérica al escuchar la noticia. Mi abuelo era un hombre extremadamente volátil que golpeaba a mi abuela casi a diario y culpaba su alcoholismo. Mi madre creció viendo eso, así que sabía exactamente cómo reaccionaría su padre si alguna vez le decía que estaba embarazada fuera del matrimonio. Estaba comprensiblemente aterrada. Sin embargo, en este punto no quedaba otra opción. Mi abuela trató de proteger a mi madre tanto como pudo, pero mi abuelo estaba furioso y quería desquitar su ira. También se reunió con los padres de mi padre, Derek y Elizabeth, para gritarles por haber dado a luz a un hijo sin carácter como mi padre, que estaba intentando escapar de sus responsabilidades. Después de mucho gritar, maldecir y cambiar palabras fuertes entre las dos familias, todos decidieron que tanto mi mamá como mi papá no tenían más opción que enfrentar la situación. Mi papá era un jugador de baloncesto universitario que había recibido una beca parcial de una universidad en la ciudad, por lo que sus padres le dijeron que necesitaba conseguir un trabajo a tiempo parcial para ayudar con mis gastos, mientras que mi madre tuvo que abandonar la universidad para cuidarme. Es seguro decir que esto es porque ambos de mis padres resentían mi existencia incluso antes de que yo naciera. La noche en que nací, ni siquiera mi papá se molestó en venir al hospital para estar con mi madre. Sin embargo, todos mis abuelos estaban allí para asegurarse de que las enfermeras me cuidaran bien. Después de que nací, mi madre se negó incluso a tocarme. Así que crecí con mis dos abuelas alimentándome, cuidándome, cambiándome los pañales y poniéndome a dormir. Mi papá casi nunca me visitaba, y cuando lo hacía, se negaba a reconocerme o pasar tiempo conmigo. Debería haber quedado claro tanto para mis abuelos paternos como maternos que mis padres no querían tener nada que ver conmigo. Sin embargo, en este punto, no había nada que se pudiera hacer. Sé que algunos de ustedes podrían preguntarse por qué no me entregaron a un orfanato, pero estoy contenta de que no lo hicieran porque no sé si mi vida hubiera sido mejor o peor en manos de desconocidos. Mientras mis abuelos cuidaban de mí, mi madre decidió, tan pronto como se recuperó de su embarazo, que iba a recuperar todo el tiempo perdido como joven adulta saliendo a beber y a fiestas con sus amigos adictos a las drogas. A menudo regresaba a casa tarde en la noche con los ojos rojos, frecuentemente oliendo a alcohol y humo. Mi abuela intentaba protegerme de lo peor de la situación, sin embargo, mi abuelo estaba furioso con mi mamá por no estar allí para mí. A menudo tenían discusiones a gritos en medio de la noche, pero el comportamiento de mi madre nunca mejoraba. Recuerdo que cuando empecé a crecer, intentaba tambalearme y caminar hacia mi madre para llamar su atención, pero ella me golpeaba o me daba puñetazos para mantenerme alejada de ella. Un día, subí a su tocador, que tenía muchos productos de maquillaje, y como cualquier otra niña, estaba curiosa por ver el contenido dentro de algunas botellas. Recuerdo claramente que derramé una botella entera de perfume, que se me resbaló de las manos y se rompió. Mi madre corrió a la habitación para ver qué había hecho. Su rostro se puso rojo de ira mientras yo la miraba, aterrorizada, intentando balbucear una disculpa. Me gritó y me arrastró escaleras abajo, agarrándome del pelo, lo cual me dolió mucho. Luego calentó una barra de hierro que teníamos sin usar para golpearme con ella. Recuerdo claramente que grité de dolor, suplicándole que parara, pero ella nunca lo hizo. Eventualmente, debí haber empezado a sangrar porque luego me arrastró al baño y me hizo bañarme con agua helada para detener el sangrado y las ampollas de calor. Luego me aplicó ungüento en las heridas mientras me amenazaba para que guardara silencio y no le dijera nada a mis abuelos. También intentó sobornarme diciéndome que me compraría chocolates y me llevaría a la playa si guardaba silencio. Solo quería que mi madre me quisiera, y esta fue la primera vez que incluso me bañó. Así que prometí no decirle a nadie. Esperaba que si mantenía esto en secreto, eventualmente pasaría más tiempo conmigo.
Sin embargo, mi abuela se alarmó al ver que mi cuerpo estaba cubierto de heridas. Mi madre intentó mentir diciendo que me había hecho esto yo misma mientras ella dormía, pero claramente mis abuelos no creyeron eso. No creo que los haya visto tan furiosos en mi vida. Mi abuela ignoró los llantos y súplicas de mi madre, mientras mi abuelo rompía uno por uno todos los perfumes y productos de maquillaje de mi madre. Luego los tiró a la basura, asegurándose de que mi madre no pudiera usar nada. No se detuvo ahí y siguió quitando la puerta de su habitación, advirtiéndole que nunca más me hiciera daño si quería seguir viviendo bajo su techo. Mi madre no tenía trabajo, así que tenía miedo de terminar en la calle. Mis abuelos le dijeron que habían hecho suficiente por ella y que si no empezaba a tratarme mejor, ya no le brindarían el mismo nivel de apoyo. Fue entonces cuando las cosas empezaron a cambiar entre mi mamá y yo. Creo que finalmente dejó de luchar y aceptó su destino de ser madre y aprender a convivir conmigo. Aunque no experimentó una transformación completa ni de repente se volvió cariñosa, fue un poco más educada conmigo e incluso hizo un esfuerzo por llevarme al parque siempre que pudo. También decidió conseguir un trabajo en un restaurante de comida rápida y empezó a contribuir en el hogar. Los padres de mi papá, Derek y Elizabeth, me visitaban siempre que podían y también pagaban pensión alimenticia cada mes. No diré que Derek y Elizabeth tenían un matrimonio perfecto, pero eran mucho más tranquilos que mis abuelos maternos. Recuerdo pasar algunos fines de semana en su casa y darme cuenta de que nunca se gritaban el uno al otro. Su casa no era caótica como la mía. Creo que fue la primera vez que me di cuenta de que no todos los adultos en el mundo se gritaban entre sí como mi madre y sus padres. Disfrutaba pasar tiempo con mis abuelos paternos, y recuerdo muchas tardes en las que me leían libros o me enseñaban a coser. Mi papá nunca estaba en casa, y cuando regresaba durante sus vacaciones universitarias, me evitaba como si fuera la peste. En ese tiempo, mis padres no estaban juntos, aunque mi mamá estaba bastante enamorada de él. Él tuvo múltiples novias durante sus años universitarios y no le importaban los sentimientos de mi madre. No sé si alguna vez les dijo a sus novias que era padre, pero estoy seguro de que nunca lo hizo. A veces, mi madre intentaba encontrar excusas para hablar con él mencionándome, pero mi papá nunca estaba interesado. Le decía a mi mamá que estaba haciendo su parte pagando pensión cuando podía y que no quería nada más que eso. Ojalá mi madre hubiera podido entender eso, pero estaba demasiado afectada y básicamente me culpaba a mí por su ruptura. Me decía, cuando estábamos solos, que ella y mi papá me odiaban y hubieran deseado que hubiera nacido muerta. Como niña, no entendía exactamente lo que significaba, pero sí recuerdo que me hería. También me hacía espiar a mi papá cada vez que visitaba la casa de sus padres. Me hacía 1.000.000 de preguntas sobre con quién estaba saliendo mi papá, y luego se enojaba conmigo si no podía responder sus preguntas. Con el tiempo, mis abuelos maternos y paternos querían que mis padres se casaran. Esto provocó una gran pelea en la que mi papá se negó, mientras que mi mamá estaba bastante de acuerdo porque era exactamente lo que ella quería. Estaba demasiado enferma en su mente como para ver lo grave de ese error. El padre de mi papá, Derek, insistía en que era hora de que mi papá asumiera responsabilidades para poder brindarme un hogar estable. Al final, mis padres se casaron en una ceremonia judicial y nos mudamos a un apartamento alquilado. Estaba bastante nerviosa por vivir con mis padres porque ya sabía cuánto me odiaban. Rogué a mis abuelos que me dejaran quedarme con ellos, pero me aseguraron que con el tiempo, mis padres llegarían a quererme y aceptarme como su hija. Mirando hacia atrás, entiendo por qué mis abuelos se opusieron a esa decisión. Fue bueno para mí, pero desearía que no hubieran forzado a mis padres a estar juntos. Como puedes imaginar, este fue el comienzo de mis pesadillas. Mi papá tenía un trabajo bien remunerado que se encargaba de la mayoría de los gastos del hogar, mientras que mi madre continuaba trabajando en el restaurante de comida rápida. En muchas noches, mi papá ni siquiera se molestaba en regresar a casa, lo que hacía que mi madre creyera que él le estaba siendo infiel. No sabría decirte cuántas veces atrapé a mi madre revisando el celular o la billetera de mi papá, intentando encontrar pruebas. Una vez encontró manchas de lápiz labial en su camisa, lo que confirmó sus sospechas. Esto llevó a una pelea a gritos entre ellos, con mi papá negándolo todo. En su enojo, mi madre comenzó a romper cosas por la casa, y en medio de eso, lanzó un jarrón de cristal a mi papá, pero él esquivó y golpeó la pared, rompiéndose en pedazos. Uno de los pedazos me rasgó la cara y empecé a sangrar profusamente. Mis padres ni siquiera pestañearon, me veían sangrar y seguían discutiendo. Tuve que correr al baño para intentar limpiar la herida y detener el sangrado. Afortunadamente, mi maestra notó mi rasguño a la mañana siguiente, y se ofreció a curarme con un botiquín de primeros auxilios en la escuela. Me preguntó cómo me hice la herida, pero tuve que mentirle para encubrir la verdad. No tengo idea de por qué no le confesé la verdad sobre mis padres en ese momento, pero todo lo que sabía entonces era que ellos me odiaban, y necesitaba hacer que me quisieran para que, con suerte, dejaran de resentir tanto mi existencia. Desearía poder decir aquí que con el tiempo el comportamiento de mis padres hacia mí mejoró,
pero nunca fue así. Mis padres nunca fueron felices juntos y descargaban su enojo en mí en cuanto tenían oportunidad. Con mi papá constantemente engañando a mi madre, ella comenzó a beber, lo que la hacía menos paciente conmigo. A veces volvía a casa y encontraba a mi mamá desmayada en la sala con botellas vacías a su alrededor. Si tenía hambre, tenía que arreglármelas con lo que quedaba en el refrigerador. Mi papá solía evitar volver a casa, así que pasaba muchas noches hambrienta y fría en la cama. Si alguna vez volvía a casa, gritaba a mi madre por no cocinarle y servirle las comidas, comenzando un sermón sobre cuánto sacrificaba mientras ella estaba sentada todo el día. Esto inevitablemente terminaba en peleas entre ellos. Mi madre terminaba rompiendo más cosas por la casa, mientras que mi papá ni siquiera se molestaba en limpiar. Al despertarme al día siguiente, encontraba pedazos de vidrio o plástico rotos por todas partes, lo que dificultaba caminar descalza. Mi único escape era ir a la escuela. Estar en mi salón de clases con mis amigos me hacía sentir normal. Era el único lugar donde nadie gritaba de enojo ni gritaba de dolor. Odiaba volver a casa después de la escuela, porque significaba que estaría atrapada de nuevo en esa casa con mis padres. A medida que crecía, inventaba más y más excusas para pasar tiempo fuera de casa. Algunos días salía con mis amigos, pero en otros días encontraba un estacionamiento vacío donde podía sentarme y mirar el cielo. Me gustaba dibujar y llevaba conmigo un pequeño cuaderno de bocetos a todas partes. También intentaba visitar a mis abuelos siempre que podía. Sin embargo, vivían lejos y mis padres, conscientemente, nunca querían que pasara mucho tiempo con ellos por si revelaba los abusos que enfrentaba en casa. Mis abuelos maternos no eran muy activos y a menudo se sentían enfermos, mientras que mis abuelos paternos vivían a 1 hora y media de distancia, y solo los veíamos en un restaurante. Recuerdo una vez que mi madre estaba borracha y vomitó por todo el piso de la cocina. En su estado de embriaguez, encontró mi cuaderno de dibujo y arrancó páginas de él para limpiar el vómito. Estaba furiosa con ella, pero se rió de mí cuando la cuestioné, como si mis cosas no significaran nada para ella. Mi papá no era mejor. Se enojaba mucho